panorama político está marcado por la relación entre la Asamblea Legislativa con el gobierno. Entre los temas que generan confrontación está la aprobación de préstamos o la comisión especial creada para indagar los señalamientos que hizo el director de Reconstrucción del Tejido Social hace unas semanas. La superación del veto presidencial a la reforma de la ley de Fosalud también causó reacciones del presidente, quien en su cuenta de Twitter dijo que la Asamblea Legislativa no puede decirle al gobierno qué hacer. Un asunto que necesitará entendimientos en el corto plazo es la aprobación del Presupuesto General del Estado 2020, que ya está en discusión en la Comisión de Hacienda. Sobre estos temas y la capacidad de construir acuerdos políticos hablaremos esta noche con la persona que asumirá la presidencia de la Asamblea Legislativa el próximo 1 de noviembre. Iniciamos 8 en punto. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen en una nueva edición de 8 en punto. Les saluda Carlos Monterrosa, lunes 7 de octubre, deseando que su inicio de semana haya sido muy productivo y exitoso. Por nuestra parte, le ofrecemos análisis de diferentes aspectos de la coyuntura política, económica e institucional de nuestro país. Vamos a hablar un poco esta noche sobre el presupuesto 2020, protocolo de entendimiento, la relación entre la Asamblea Legislativa con el gobierno, y es un gusto para mí recibir en este set a Mario Ponce, diputado de la Asamblea Legislativa por el PCN. Buenas noches, diputado Ponce. Qué gusto, bienvenido a tenerlo en este horario por acá. Muy buenas noches, Carlitos. Un saludo muy especial a nuestros amigos televidentes, fieles a Canal 33 y que por supuesto ven este programa 8 en punto. Gracias a usted por tomar la invitación. Veamos la nota introductoria. El 30 de septiembre, el ministro de Hacienda presentó el proyecto de presupuesto general de la Nación que asciende a más de 6.426.1 millones de dólares, enfocados en algunas áreas específicas. Pero se ha priorizado los gastos y la inversión para impulsar el desarrollo social, principalmente en seguridad, defensa, educación y salud. El gobierno destacó algunos elementos con los cuales se busca transparentar el uso de fondos públicos. Primera vez en la historia, se elimina la partida de gastos reservados y se reduce a la mitad el presupuesto del organismo de inteligencia del Estado. Pero las críticas no se hicieron esperar, ya que para algunos diputados se incrementa el gasto y la deuda. Porque vino el señor vicepresidente de la República, en declaraciones públicas, dijo, se reducen 300 millones del presupuesto, es mentira. Se disminuye la deuda, es mentira. Yo demando que los funcionarios del Ejecutivo sean más serios. Ya la deuda del país llega a más de 20.000 millones de dólares. Esa es una preocupación que la debemos tener todos. Pero los diputados no son los únicos descontentos, ya que algunas organizaciones también han expresado su preocupación ante el proyecto de presupuesto. Con el objeto de que se aumente el presupuesto general de la Nación para estas dos instituciones para que le den cumplimiento a las leyes. Porque lo que está pasando es que desde que se creó la ley, el Fondo de Protección del Lisiado, hay incumplimiento. Ya que los demás presidentes de la República que han habido no han querido incrementar la pensión de $50. Esperamos que este nuevo presidente de la República cumpla con la ley. Lo que queda claro es que habrá mucha discusión en este tema antes de que el presupuesto sea aprobado. Para 8 en punto, Alonso Castillo. Agradecemos a Alonso Castillo que nos ofrece esa nota introductoria que nos permite platicar con el diputado Mario Ponce y justamente hablemos un poco sobre el presupuesto 2020, diputado. Esta tarde ha llegado el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, al seno de la Comisión de Hacienda y especial del presupuesto para abordar varios temas. Es más, veo que ahí trae su copia también de la presentación del presupuesto. Entiendo que son más de 200 diapositivas en la cual están todos los detalles del presupuesto 2020 y los detalles o aspectos que hay que observar respecto a algunas transferencias o que tienen que ver con el presupuesto definido para cada una de las instituciones del Estado. Empecemos un poco con esto, diputado Ponce, de manera preliminar. ¿Cuáles son las observaciones o inquietudes que usted tiene a la distribución presupuestaria? Bueno, en primer lugar, quiero de alguna manera reconocer que algunos han reaccionado por información que obviamente se ha dado de forma preliminar. Vamos a mencionar esa frase. Y algunos hemos tenido de alguna manera hemos vertido opinión haciendo señalamientos sin conocer de forma, desglosada las cifras presupuestarias. Hoy este día el ministro de Hacienda inició con el proceso
de explicación de la formulación del presupuesto, y en efecto hay ciertas cifras que están reflejadas dentro del presupuesto, como el hecho de que trae el presupuesto un financiamiento de 755 millones de dólares, y eso es cierto, aquí está. Eso no es falso. Pero, por ejemplo, les habían dicho a los veteranos, y obviamente estábamos viendo las reacciones de los veteranos de la Fuerza Armada y excombatientes del FMLN, aduciendo de que se había bajado a 32 millones el fondo, cuando dentro de la presentación, en efecto, son 52.700.000. ¿Por qué? Porque ese fondo está alimentado por el impuesto que pagamos todos los salvadoreños en los combustibles, el FEFE, o el famoso impuesto de guerra. Ese fondo para los veteranos está totalmente asegurado. De ahí viene han hecho señalamientos de que se están aumentando en remuneraciones alrededor de 65 millones de dólares. Yo quisiera de alguna manera también no atreverme a adelantar posición mientras no tenga en mis manos la ley de salarios, y ya estas láminas me dan de alguna manera alguna información para poder disipar mis dudas. Digo esto, Carlitos, porque pareciera como que estamos, digamos, adelantando opinión. Haciendo juicios a priori. Haciendo juicios a priori sin antes conocer de forma, digamos, detallada el proyecto del presupuesto. Mira, ahora este día el ministro de Hacienda hizo una presentación técnica, y yo quiero felicitar a Nelson Fuentes, ministro de Hacienda, porque por primera vez nos presentan una explicación del presupuesto de forma, con un orden muy lógico. Y en primer lugar te estructuran de forma detallada, digamos, los ingresos, las áreas a distribuir y cuál es el incremento por cada una de las carteras. Aquí no hay, lo puede entender hasta una persona de segundo grado, que sepa leer y escribir, y por supuesto que sepa de números. Entonces, esto no es el presupuesto. Estas 200 diapositivas solamente es la presentación para explicar al detalle el presupuesto, que por supuesto trae, si mal no recuerdo, tiene más o menos casi como unas 1000 folios. Sí. Entonces, sí, con números bastante pequeños, por lo cuanto es bastante voluminoso. Pero ¿cómo estudiamos nosotros el presupuesto? ¿Cuál es la forma técnica con la que los diputados estudiamos el presupuesto? Nosotros tenemos el presupuesto del ejercicio anterior, tenemos que revisar todos los refuerzos presupuestarios a las áreas, porque una cosa es el presupuesto que se aprueba y otro es el ejecutado. Claro. ¿Vean? Entonces, a manera de ejemplo, si tú me preguntas cuánto fue lo que le aprobaron a educación el año pasado, es un monto en particular, muy concreto, pero ¿cuántos refuerzos le hicimos al Ministerio de Educación o a Salud? Entonces, ¿ves? No es la cifra que aprobamos. Estuvimos haciendo modificaciones para reforzar algunas áreas que en el transcurrir del tiempo se demostraron débiles, y es allí donde la Corte Suprema de Justicia le dio esa facultad a la Asamblea Legislativa para hacer el movimiento de fondos a petición de el presidente a través de su ministro de Hacienda. Tengo que hacer la primera pausa, pero al regresar ampliemos un poco más el tema del presupuesto, particularmente por sus estimaciones del crecimiento de la economía, que es uno de los vínculos que se tiene en la medida del crecimiento económico, cómo se respalda o se sustenta esta propuesta presupuestaria, y también y vamos a abordar esta relación de la Asamblea Legislativa con el presidente Nayib Bukele. Regresamos. Okay, perfecto. Mención importante: si estás ahorrando, estás ganando. Por cada $150 que ahorres, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de $60,000. Ahorra y gana con Banco Promérica. Continuamos platicando entonces esta noche del 7 de octubre con el diputado Mario Ponce, del grupo parlamentario del PCN. Diputado Ponce, sigamos un poco con el tema del presupuesto. Hay un aspecto que me llama la atención, particularmente el presupuesto en función de las aspiraciones o las proyecciones que se tienen de crecimiento de la economía. Hablan entre 2.3%, 2.5%.
según los datos del Banco Central de Reserva, y hablamos un poco de eso la semana anterior con el presidente de dicha institución. El tema es, con esta configuración de proyección de crecimiento, este presupuesto, por la primera información, por la primera exposición del ministro de Hacienda, tiene correspondencia en función de, ¿es un presupuesto adecuado a las condiciones de crecimiento de la economía del país, particularmente porque las estimaciones todavía son un poco bajas, pero también a nivel económico internacional me refiero, también el panorama no es muy favorable tampoco que pueda tener una implicación con la economía nacional? En concreto, ¿este presupuesto o esta propuesta de presupuesto está adecuado también a las proyecciones de crecimiento económico, o hay que ser un poco más cautelosos un poco respecto a cómo puede crecer la economía del país? Mira, yo creo que debemos de tener todos los salvadoreños la fe de que vamos a sacar adelante a este país y que el país puede salir y puede resolver sus problemas paso a paso con las buenas decisiones que tomemos. La vía del crecimiento, de hecho tú lo acabas de decir, es una estimación, ¿verdad? Es un estimado, pero ¿qué vas a hacer para que esa meta se pueda lograr? Tú tenés nada más dos opciones para poder resolver el problema del presupuesto. Dos opciones que de alguna manera te permitan tomar en consideración. Primero, nos ha dicho el Fondo Monetario Internacional que es necesario un ajuste, y creo que ustedes lo repitieron, fue puesto en las redes sociales, en todos los medios de comunicación. Y un ajuste significa, Carlitos, un aumento en los impuestos, ya sea de renta o del IVA. El más fácil es el del IVA. Pero no, este gobierno dice, bueno, la otra vía, ¿cuál es? Por la vía del crecimiento. Nosotros no vamos a gravar a ningún salvadoreño, no va a haber ni la mínima intención de ponerle impuesto, ni aumentar el IVA, ni pensar en un impuesto nuevo. Hay que irse por la otra vía, que es por la vía del crecimiento. Y uno ve, por ejemplo, que en el caso muy particular, ellos le están apostando, digamos, al crecimiento. En la parte de inversión hay más o menos entre 1.180 millones de dólares en inversión. Si esto sucede, más la inversión que dicen que supuestamente ya tiene lista también el sector privado, porque está corroborado, digamos, a través de quienes van a invertir en el país, esto va a permitir que se logre el 2.5 y hasta un posible 2.8. Entonces, no hay que ser pesimistas. Qué bien que le vamos a apostar a este país por la vía del crecimiento, porque esto te va a dinamizar la economía, te va a generar más empleo y te va a buscar por todos los medios modernizar al país. Ya sea que se amplíe el aeropuerto, se equipe, se le dé un mejor equipamiento para traer, digamos, más líneas aéreas a donde pues, el aeropuerto de El Salvador sea un centro de distribución de pasajeros para todo el mundo. Ese es un sueño. ¿Y lo podemos lograr? Sí lo podemos lograr si nosotros le apostamos. También hay que ver, digamos, que otras áreas tendrán alguna prioridad en la inversión. ¿Por qué? Porque los presupuestos, al final, si tú solo reflejas el financiamiento del gasto, el gasto en términos generales no es malo. Cuando tú orientas, por ejemplo, el gasto en materia de inversión, por ejemplo, para la reparación de un edificio, la reparación de una escuela, de un hospital, ese gasto es bueno. Pero cuando tú lo llevas a un gasto en remuneraciones, que no te trae valor agregado, y aumentas el presupuesto para financiar más plazas, entonces el gasto es prácticamente, no te genera mayor dinamismo a la economía. Entonces hay que verlo desde ese punto de vista. Entonces, repito, aquí han habido varios acontecimientos. Algunos salimos a la primera atacando el presupuesto sin antes tener las cifras, digamos, detalladas. Y creo que el ministro de Hacienda hoy hizo una buena presentación, ha quedado en capítulo, porque dentro de 15 días va a llegar a explicar el resto de las 200 diapositivas que obviamente tiene este documento. Y te digo, por primera vez es un documento bien estructurado, a donde cualquier persona
que haya estudiado hasta segundo grado lo va a poder entender. Hay un asunto que es relevante de la discusión, porque usted menciona y ciertamente se debe ver con detenimiento, se debe tener en contraste con la explicación que haga el ministro de Hacienda, es el tema de la brecha para cumplir el monto de este presupuesto de más de 6.000 millones de dólares, el tema de su brecha por la deuda, 755 millones de dólares. ¿Qué aspectos hay que observar sobre este tema de la deuda en concreto y en función de, bueno, vamos a generar endeudamiento y para qué se va a utilizar este dinero y cómo auditamos que justamente esta plata sea para los aspectos que se está solicitando, pero que también no sea para un gasto, como usted mencionaba, gasto corriente, sino para aspectos de inversiones estratégicas? Vaya, si tú te das cuenta, por ejemplo, el financiamiento de 755.800.000, de esa hay una buena porción en la que nosotros hemos sido parte. Nosotros aprobamos el 2% sin antes haberlo consultado con el Ejecutivo para el FODES, y eso significa 122.280.875, y dice el gobierno, esto no tenía financiamiento. Consíganme el financiamiento porque esto hay que pagarlo, y hay que dárselo porque es ley de la República. Aquí vienen, por ejemplo, en el ramo de Hacienda, vienen 101.175.878 que tiene que ver con financiamiento al sistema de pensiones y al FOD. Ahí vienen 71.225.909. En el financiamiento al régimen de pensiones del IFA vienen 9.060.147. Y en el servicio de la deuda pública vienen 20.889.822. En la parte que tiene que ver con seguridad pública vienen 3.300.000 y eso está por orientado al fortalecimiento de la infraestructura policial en el marco del Plan Control Territorial Fase 1. Entonces, a lo que quiero llegar, nosotros también hemos sido parte, porque a veces venimos y aprobamos, tomamos algunas decisiones, y quiero decirte que tampoco fue una decisión abrupta. Yo sé que estos 122 millones van a dinamizar la economía local. Estoy convencido de eso. 262 municipios, como está orientado el decreto del aumento del 2%, que está totalmente etiquetado, donde no se pueden orientar esos fondos para gasto corriente, para comprometerlo, para tomarlo como garantía para deuda, ni para pagar deuda, ni tampoco pagar salarios o aumentos salariales. Va orientado exclusivamente a inversión. ¿Qué pasa a partir del mes de enero? 262 alcaldes haciendo un proyecto con un monto determinado de acuerdo a lo que le corresponde en ese mes. 262 proyectos que puedan, obviamente, si son en materia de construcción, de ampliación de escuelas, de mejora del camino, de construcción de canchas, va a haber mano de obra temporal trabajando, desarrollando ese proyecto, va a haber compra de materiales de construcción en 262 municipios. Eso te dinamiza, por eso te digo que tampoco es que estemos llorando sobre la leche derramada o decir, nos estamos regando las vestiduras porque nos equivocamos. No, en la medida que orientemos más recursos a los alcaldes, en esa medida apoyamos el desarrollo local y mejoramos los ingresos de esas zonas deprimidas, especialmente en los departamentos donde hay poca inversión del Estado. Hay otro aspecto y lo aprovecho porque dándole seguimiento a como se divulgó ahora en el canal legislativo sobre esta reunión, esta visita que hizo el ministro de Hacienda, usted le hizo una consulta al ministro sobre el tema si había un desequilibrio entre la cuenta de garantía solidaria, es decir, me estoy refiriendo al tema de pensiones particularmente. Hay un asunto aquí ¿se pudo solventar con detenimiento esta duda o quedó pendiente? Porque el tema de pensiones es un aspecto sensible, pero sobre todo no solo su sostenibilidad en el tiempo, es otro tema, pero particularmente es cómo también se cumple el compromiso de amortización del pago de la deuda de pensiones, pero a la vez pues pagando a las personas que están demandando y entran a esta etapa de yo hice esta pregunta primero porque de hecho pues una amiga periodista de este canal obviamente me mandó que había que preguntarle sobre esto. Estábamos esperando, esta pregunta la hubiéramos hecho dentro de 15 días, claro, pero aprovechamos de hacérsela este día. ¿Por qué? Es que tiene su razón de ser. Es la última lámina y se la voy a enseñar a los salvadoreños y creo que les va a interesar al sector de trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, sí, porque todos son sujetos estarán sujetos a obtener una pensión. Sí. Entonces, si tú te ves, dice el déficit actuarial del sistema previsional, incluyendo el sistema público de pensiones, por tanto, a valores actuales al 4%, se tiene que el déficit total a cargo del Estado alcanzará los 17
17.141.38 millones de dólares, debido a las obligaciones directas del Estado y a los posibles desequilibrios de la cuenta de garantía solidaria. Entonces, el ministro dice que en este momento esto no existe el tal desequilibrio, que hay un análisis de el Banco Mundial de que esto puede hacer que alcance un desequilibrio en el año 2050. Ya. Pero hay algunos actores o analistas que creen que esto en el 2030 va a existir un desequilibrio de esa cuenta de garantía solidaria. La pregunta, ¿por qué la hice? ¿Por qué este tema no lo hemos abordado? Y pareciera, y quiero decirle a mis amigos televidentes, especialmente a todo ese maestro, enfermera, médico, a cualquier trabajador del sector privado, que este es un tema pendiente que tenemos que discutir. Y aquí el señor ministro de Hacienda tiene que entrarle a este tema, porque si no se hace la reforma, ya viste tú la demostración de fuerza del sector pensionados, es una pequeña muestra. Esto no puede dilatarse y no puede seguir calculando una pensión con la fórmula existente en este momento, 35% más 10 puntos, que a lo sumo te llega, si tú tuvieras un salario promedio de $1.000, en tus últimos, de acuerdo al cálculo que te lo dice la ley, te caería quizás posiblemente $350, si es que no menos, ¿verdad? Sí. Entonces creo que este es un tema. ¿Y por qué lo hice? Porque tenemos que abordarlo. Este servidor está totalmente comprometido con estudiar este tema, con tratar de darle una salida a este problema, porque no se pueden seguir dando pensiones de este tipo. Y hay que hacer una reforma paramétrica en la parte que tiene que ver con las aportaciones, y hay que buscar que todos los cambios que hagamos en materia de aportaciones, ya sea por el lado del trabajador y por el lado del patrono, vaya a la cuenta individual para fortalecer la cuenta que responde al pago de la pensión. Tengo que hacer la pausa, pero al regresar hablemos ahora un poco de la relación de la Asamblea Legislativa con el presidente Nayib Bukele. Al regresar. Continuamos platicando con el diputado Mario Ponce del grupo parlamentario del PCN, un poco sobre el presupuesto 2020, su proceso de discusión en la Asamblea Legislativa y también un poco aspectos que están vinculados al protocolo de entendimiento, a la relación del gobierno con la Asamblea Legislativa. Quiero pedir a producción, nos puede poner en pantalla un tuit del presidente de la República, Nayib Bukele, sobre el tema de una comisión especial que recientemente juramentó la Asamblea Legislativa y nos permite dar como una pauta para tener la reacción, el análisis que tiene el diputado Mario Ponce sobre esto, y nos puede aparecer en este momento, es en función de qué elementos marcaría la relación entre el presidente de la República con la Asamblea Legislativa. Esto fue un tuit del presidente. ¿En serio no van a ponerse a trabajar en algo bueno para la población? Pregunta. Una Asamblea Legislativa que le cuesta a los salvadoreños decenas de millones de dólares cada año solo para continuar haciendo circo. Luego continúa en el hilo de ese mensaje: los diputados van a cosechar lo que siembren. Esto en función a una comisión especial que se creó en la Asamblea Legislativa para darle seguimiento a unas declaraciones que brindó el funcionario vinculado a la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social. En función de esto, le consulto, diputado Ponce, ¿cómo calificaría en este momento esta relación entre el presidente Nayib Bukele con la Asamblea? Mira, yo creo que en primer lugar este es un gobierno que recién acaba de tomar posesión, se está estrenando, digamos, llevamos ¿cuántos meses? 3 meses de gobierno, y en efecto tiene su propio sello, su propia forma de hacer política, y de hecho veamos esto como parte del ejercicio democrático, a donde los órganos de Estado deben de tener la madurez política suficiente para poder de alguna manera manejar estos temas. Debo entender que en cualquier país democrático del mundo existen críticas del Ejecutivo al Legislativo, y el Legislativo, que de alguna manera su responsabilidad no solamente es acompañar o resolver los problemas del Estado en términos generales, tiene su papel fundamental. Yo creo que pues hay que seguirle dando un poquito de más tiempo, vamos a seguir madurando esta relación, no la veamos como que esto de alguna manera viene y pone en un aprieto, digamos, el sistema democrático nuestro. Al final la Asamblea Legislativa tiene una potestad, y en este caso en particular tomaron la decisión de conformar una comisión especial para llamar
a este señor que es el director de Tejido Social. Reconstrucción de Tejido Social. Entonces, que yo no lo conozco realmente. Lo que no sé por qué los compañeros diputados le dieron tanta importancia, porque lo están elevando, digamos, le están dando bastante protagonismo cuando no debieron de dárselo, pues porque es cierto, si él es una persona obviamente que le faltó el respeto a los diputados, empezando por ahí, tuvo que haberse cerrado el trabajo de la comisión, pero no se hizo. Sí existió, digamos, tal señalamiento, tal ataque al órgano legislativo o burla, no sé qué, obviamente con qué palabras se expresó este señor, pero creo que al final también nosotros estamos tomando algunas cosas a la ligera. Digo esto, no sé si esto abonará. Lo cierto es que ahí está la comisión, va a llamar a la persona, a este funcionario, para que explique por qué hizo señalamientos. Señalamientos sin fundamento, y si no tiene cómo probarlos, entonces la comisión procederá a lo siguiente. El problema es que no se puede, no tiene derecho ni un diputado, ni tampoco un funcionario venir y aseverar una cosa sin antes probarlo. ¿Usted considera, diputado Ponce, que para usted, desde su lectura, fue innecesaria crear esa comisión? Digo yo porque es un funcionario de un nivel que, pues, a la Asamblea Legislativa no sé si le está dando importancia. Aquí hay otro tipo de funcionarios, a donde ya nos dice la misma Constitución cuál es, qué es lo que tiene que hacer una comisión especial. Si hubo un señalamiento, por supuesto, lo que tenían que haberle pedido es al señor fiscal hacer una investigación y que él llamara al funcionario, pero no voy a hacer más juicios de valor sobre el tema. Ya la comisión está hecha, esa es una realidad, un hecho concreto. Dejemos a ver qué sucede, digamos, con las reuniones de trabajo, en que termina la comisión. Algún resultado esperan los diputados que conforman la comisión respectiva. Uno de los aspectos es, en estas circunstancias, diputado Ponce, desde su lectura, ¿qué aspectos marcarían un diálogo constructivo, de trabajo, porque así debe de ser, entre la Presidencia de la República con la Asamblea Legislativa? Lo comento porque presupuestos, endeudamiento, las aprobaciones, es decir, ¿qué elementos desde su lectura marcarían un diálogo, un trabajo, a pesar de que hay retóricas, hay discursos, hay tweets, en la cual se muestra un poco enfrentamientos o posiciones encontradas sobre esto? Entonces, desde su lectura, ¿qué marcaría un diálogo y sentar un poco las bases para tomar decisiones? Porque se necesitan mutuamente tanto la Asamblea como el Ejecutivo. Bueno, en primer lugar, debemos de entender de que en este momento apareciera haber una situación tensa entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero debemos de irnos acostumbrando a saber manejar esta situación. Lo cierto es que ambos órganos de Estado queremos las soluciones para los problemas del país, en materia de seguridad, en materia de desempleo, en materia de inversión. ¿Cómo encontrar esos acuerdos? Pues hay que buscar los escenarios posibles para que esos acuerdos se construyan. No podemos tirarle más leña al fuego, sino vamos a incendiar este país, y no es eso lo que se debe a lo que se le debe de apostar. Debemos de tener de alguna manera la capacidad de demostrar que los 84 diputados estamos pensando en fortalecer nuestro sistema democrático, en resolucionar los problemas del país en materia de inseguridad, fortaleciendo más la seguridad pública, resolviendo el problema del desempleo, que ese es un llamado de atención de los salvadoreños, resolviendo el problema del crecimiento, como, digamos, este documento, el presupuesto de la Nación, es un instrumento importantísimo para poder, de alguna manera, debatir los grandes temas de país en materia de salud, en materia de educación, en materia de seguridad pública, en materia de inversión. Pero aquí hay un gran tema que tenemos que generar un debate serio, con mucho compromiso de país, que es el tema de pensiones, que no se ha abordado con la responsabilidad, no se le ha puesto el volumen que se le debe poner, porque ese es un tema y esa es una deuda. Entonces, a lo que quiero llegar, Carlitos, es que no veamos con esos pequeños, digamos, simulacros de conflicto, como que el país va por el camino equivocado. No, tenemos la madurez, tenemos la capacidad de entendernos para poder encontrarle las grandes soluciones a los graves problemas de este país, que son grandísimos. Yo te lo decía al principio, si le apostamos a la inversión, el país va a avanzar. Pero si nos vamos por las medidas equivocadas, pues el país va a retroceder.
y al país no le conviene un conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y el señor Presidente de la República lo sabe, también lo saben los 84 diputados, lo sabemos correctamente los 84 diputados responsables de dirigir el primer órgano, ponerle el esmero, la dedicación a los grandes temas del país, pero no hay que tenerle miedo tampoco al debate. O sea, en este caso quiero aclarar, hay ciertos temas que se tiran de forma anticipada cuando la Asamblea Legislativa no los ha recibido. A manera de ejemplo, se dijo en un cierto momento que los diputados deberían de aprobar el préstamo de los 91 millones y no había llegado a la Asamblea Legislativa la petición del préstamo. Entonces, en esto tenemos que como ir, digamos, tratando de encontrar un punto de encuentro entre el Ejecutivo y el Legislativo para que haya un entendimiento por el bien de los salvadoreños. Claro. Tengo que hacer la pausa, pero al regresar seguimos hablando un poco más de estas proyecciones en el trabajo de la Asamblea Legislativa con el órgano ejecutivo y también las preguntas y comentarios que ustedes nos ofrecen. Regresamos. Último bloque de esta plática que tenemos con el diputado Mario Ponce. Hacemos un repaso del trabajo de la Comisión de Hacienda sobre el presupuesto 2020, la relación ejecutivo-legislativo. Y uno de los temas que no puedo pasar por alto para consultarle, diputado Ponce, está en riesgo el protocolo de entendimiento y acuerdo logrado en 2018 entre ARENA, PCN y PDC sobre el tema de la presidencia de la Asamblea Legislativa que usted asumirá el próximo 1 de noviembre. Bueno, en primer lugar, el protocolo de entendimiento se mantiene firme, se mantiene intacto, no hay ninguna modificación alguna al mismo. Eso fue un pacto entre Alianza Republicana Nacionalista, Democracia Cristiana y Partido de Concertación Nacional, y así está firmado. Nosotros le hemos dado gobernabilidad en este año y medio al doctor Norman Quijano en representación de ARENA. De hecho, que solamente falta que este servidor venga y tome posesión del cargo el 1 de noviembre. Yo ya estoy juramentado, ya fui votado y fui juramentado para poder tomar posesión. Si hay que hacer algún evento, digamos, algún acto solemne, pues hay que hacerlo. Y si no, pues simple y sencillamente es seguir el procedimiento normal del funcionamiento del órgano legislativo. En este momento no hay nada que ponga en peligro el protocolo de entendimiento. Le hacía esta pregunta por lo siguiente. Le quiero pedir a producción nos pone en pantalla unas declaraciones tanto del presidente de la Asamblea Legislativa Norman Quijano como del diputado Guillermo Gallegos sobre este tema en particular y tener su reacción sobre esto, porque luego también quiero consultarle de las declaraciones que brindó Francisco Merino, diputado del PCN, sobre la idea que él tiene que se quiere generar una percepción desfavorable hacia el PCN en particular y próximo a esta toma ya de posesión en esta segunda parte de la legislatura. Escuchemos esas declaraciones. Yo estoy en lo que estoy, en mi trabajo, y mientras no haya ningún acuerdo que yo vea que está firmado, pues aquí hay un protocolo y que hablen mejor los coordinadores de los grupos parlamentarios. Es que hay una realidad, hay diputados que votaron y aprobaron el protocolo de entendimiento que no están como muy de acuerdo en que pueda asumir Mario Ponce. Esas son algunas de las declaraciones, la última del diputado Guillermo Gallegos, en la cual menciona que hay algunos diputados del grupo parlamentario de ARENA que no estaban muy de acuerdo en el protocolo que se firmó el año pasado y deja la impresión, según su postura, pero es una interpretación nada más, que existiría un escenario de hacer cambios. ¿Cuál es su reacción ante ese tipo de comentarios? Mire, en primer lugar, yo nunca reacciono a los rumores, nunca reacciono ante comentarios y no se pueden tomar decisiones, digamos, a la ligera, sin antes conocer, digamos, que los acontecimientos obviamente se van concretizando. Hoy por hoy se mantiene firme el protocolo de entendimiento, no hay cambio alguno. Y yo lo que quiero decirte, Carlitos, de que en este caso de la presidencia de la Asamblea se ha dicho mucho. Yo creo que hasta se puede escribir una novela, porque desde cuándo le vienen dando a este tema. Y creen que con eso pues me van a desbalancear o me van a sacar de mis cabales. Mire, yo soy una persona totalmente madura políticamente, totalmente convencida de los retos y de los compromisos adquiridos.
Este es un compromiso que yo adquirí. Nunca quise aceptar puestos en junta directiva en el pasado. Se me ofrecieron puestos en junta directiva desde secretario, vicepresidente, y nunca quise aceptar. Acepté el reto porque creo que el órgano legislativo también le pone retos. No solamente tenés el compromiso de legislar, sino que demostrar que tan capaz sos para poder manejar un órgano de Estado. Y en este caso en particular, las cosas tal como están, este servidor va a tomar posesión el 1 de noviembre para basar su trabajo en 3 cosas fundamentales, 3 grandes principios. Basar sus decisiones en la legalidad, en la eficiencia, ¿verdad?, y en la economía. Con poco hacer mucho. Y hay un gran reto todavía aparte de eso. Si tú revisas el presupuesto 2020, prácticamente viene con los 58.3 millones de dólares. Sí. El mismo del 2019. Prácticamente estaba revisando que el 57.3, si mal no recuerdo, es para gasto, es para funcionamiento. Solo 900.000 dólares es para inversión. El punto a debatir en este momento es cómo vamos a resolver el problema que tenemos, digamos, para el 2020 con relación al pago de los alquileres, donde están los espacios para nuestros compañeros diputados. Ese es un reto y este servidor tendrá que buscarle la solución. Tendrá que buscarle la solución por todos los medios de resolver ese problema. Pero no voy a venir a llorar sobre la leche derramada, voy a decir, miren, no se le puso o no se dejó reflejado en el presupuesto 2020 ese gasto que allí está y que es un gasto real. Simple y sencillamente lo vamos a resolver junto al resto de los miembros de Junta Directiva, porque este servidor no va a tomar decisiones unilaterales. Es una persona que cree en el ejercicio democrático, que escucha a los demás, que sabe que la verdad absoluta no la tengo parte de la verdad y la verdad absoluta la vamos a construir entre los miembros de Junta Directiva de Arena, FMLN, PDC, Gana y PCN. Juntos vamos a resolver los graves problemas o los grandes problemas que tiene el órgano legislativo, digamos, de cara al 2020 y el 2021. Estamos por finalizar, pero quiero pedir a producción nos pone en pantalla algunos comentarios, preguntas o reacciones que han llegado a través de nuestras redes sociales, @8 en punto en Twitter o también en la transmisión de Facebook Live de Canal 33. Rogelio Hernández, ¿qué se puede hacer para que la aprobación concuerde con la realidad? ¿Por qué sentido tiene elegir personas que revisen conscientemente y aprueben algo que saben que no se va a cumplir? Por ejemplo, el incremento del 2% al FODES entiendo que es un traslado del presupuesto del Ejecutivo de las alcaldías, no es un egreso adicional, sino a cambio de quién lo va a ejecutar, según el comentario de Guillermo. Elmer Ayala, es muy difícil hablar de entendimientos cuando un órgano del Estado se dedica y se seguirá dedicando a desacreditar políticamente el trabajo de otro. La población quiere resultados, los resentimientos deben quedar en un segundo plano. Alberto, entendemos que el presidente es novato e inmaduro, ese es su sello, pero ¿qué opina de que Bukele le llame payaso a los diputados diciendo que ustedes hacen de su trabajo un circo? ¿Tenemos más comentarios o tenemos más? Es tensa porque el Ejecutivo ya está pensando en el 2021 y va a tratar de buscar cómo desprestigiar a los diputados, sea como sea, cuando cumplan con el proceso de ley en todos los decretos votados. Mario, la Asamblea tiene un 30% de diputados serios y capaces, los demás solo para ver cómo se enriquecen. Bueno, es uno de los comentarios que ha llegado. Gerardo, este señor aprobó la ley de veteranos y se sabe que aunque va en el presupuesto 52 millones exactamente igual que el 2019 y que la ley dice que la pensión debe aumentar año con año. Le aseguro que habrá desborde en las calles, más la promesa del presidente. Rogelio, no escucho, con todo respeto, no escucho a ningún funcionario que se oponga al aumento de deuda, que lucha porque existe una real devolución de lo sustraído en el Ejecutivo y desaparecer la elusión y evasión de impuestos. Esos son pues algunos de los comentarios que han llegado. Para antes de finalizar, pues tener su reacción a estos comentarios, diputado Ponce. Varios de estos están vinculados a temas de hacienda pública. En efecto, yo creo que Elmer Ayala, no sé si me recuerdo que hacía algún comentario que me parece fue bien claro y preciso. Mira, de hecho yo quiero plantear lo siguiente. No debemos de manifestar en este momento de que todo está dicho. Hay que revisar, digamos, la decisión final sobre la aprobación del presupuesto. Me refiero a los amigos que hablaron sobre los veteranos. Lo cierto es que
al venir y informar a la población de decir que solo traían 32 millones de dólares, eso era un error. Primero porque estás publicando una mentira. Dentro del presupuesto vienen 52.7 millones de dólares. ¿De dónde podemos sacar el resto? La apuesta está en el crecimiento, lo dije al principio. El crecimiento es la apuesta para resolver los problemas. ¿Tú crees que yo quisiera de alguna manera venir y decir, no, nosotros no vamos a aprobar el financiamiento en eurobonos? Bueno, y entonces, ¿cómo resolvemos el resto de los problemas? Veamos cómo hemos venido, digamos, arrastrando un sinfín de problemas. Hay una sobredemanda de los sectores, del sector salud, del sector educativo, del sector veterano, de la corporación policial en materia de seguridad pública, que es difícil poder cubrirlo con los impuestos que obviamente tiene el país. Pero sería un error, Carlito, y obviamente quiero decírselo a nuestros hermanos salvadoreños, que no es por la vía de más impuestos como se resuelven los problemas del país. Se resuelven por la vía del crecimiento, y si este presidente le quiere apostar al crecimiento, nosotros le vamos a acompañar. Entonces, aquí no solamente viene una medida, viene una porción importante del pastel de este presupuesto que va orientado a inversión. Vamos a ver los montos que tendrán que comprometerse en los APP. Los APP pueden de alguna manera duplicar esa inversión. Y nosotros tenemos la fe puesta en Dios en que si logramos hacer crecer la economía, si logramos invertir una buena cantidad de estos recursos y que los ejecuten al 100%, la economía va a dar señales. Entonces, ya se dieron cuenta que en abril de este año hubo un superávit de 42 millones de dólares. Aumentaron los ingresos. Nosotros esperamos que en el 2020 no tengamos 42 millones de dólares de superávit, tengamos 80 o 100 millones, por ahí vendrán más recursos. Diputado Ponce, quiero dar las gracias por haberme acompañado. El tiempo se nos ha agotado, pero la invitación está hecha. En la medida que vaya corriendo el tiempo, en función de la aprobación presupuestaria, nos volveremos a encontrar para hacer estas lecturas del presupuesto, del tema de pensiones y también cómo se va dando la dinámica política en la Asamblea Legislativa y también ya del proceso de su gestión al frente de la Asamblea Legislativa. Muchas gracias, diputado Ponce. Muchas gracias, Carlito. Muchas gracias. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos y especialmente al equipo técnico que hace posible que esta señal llegue a todos los rincones del país. Gracias a usted por habernos acompañado y a ustedes también, amigos. Será hasta mañana, 8 en punto. Buenas noches.